contestar. Igual si tienen alguna duda, no hay ningún problema, me interrumpen y con mucho gusto vamos a trabajar. Bueno, en esta tutoría ya habíamos adelantado algo en la tutoría de repaso acerca de los objetos obstáculos, perdón, epistemológicos, y ya habíamos dicho más o menos en qué consistía un obstáculo. Habíamos hecho referencia a que un obstáculo es aquello que nos impide continuar con la construcción de un conocimiento si lo hablamos dentro de nuestro contexto, que es la educación. Decíamos que la epistemología era aquello que precisamente nos daba las bases para un conocimiento, los fundamentos, ¿verdad? Y decíamos que un obstáculo epistemológico básicamente era aquel que estaba ya arraigado a nuestras creencias, a nuestros conocimientos y por cualquier motivo no nos dejaba continuar, ¿verdad? Mencionamos en la tutoría de repaso algunos ejemplos, vamos a tocar ahora también otros, pero por ejemplo decíamos los números negativos, creo que lo toco acá más adelante, es un concepto que al niño de séptimo grado le cuesta mucho porque ha venido durante tanto tiempo creciendo con que no hay números negativos, sino que solo positivos, y el signo menos lo ve como una operación y no lo ve como algo que está antepuesto a un número, que su creencia o el conocimiento previo que tiene le dificulta crecer un poquito en ese concepto de los números negativos. Mucho más cuando estamos hablando de conceptos que ya son un poco más abstractos y que nos cuesta hacerlo. Mencionaba en la tutoría de repaso, por ejemplo, las rectas paralelas. En nuestra mente, según nuestro amigo Euclides, las rectas paralelas jamás se tocan y punto, no hay para dónde. Cuando les toque llevar geometría no euclídea, o las que ya lo llevaron, se darán cuenta que ahí sí se tocan las rectas. Entonces, por muy paralelas que sean, llegarán a tener un punto de contacto. Y la geometría no euclídea es más real que la euclídea. Entonces, ahí empiezan todos los conceptos que uno tenía previamente, imagínense a nuestra edad, con un nivel de matemática un poquito más alto que la mayoría y que se voten algunas creencias que las teníamos preconcebidas, es lo que nos cuesta muchas veces y el obstáculo epistemológico a eso es a lo que hace referencia. No sé si alguien quiere participar, decir qué entiende por obstáculo epistemológico. Por si acaso, estamos en el material de lectura número 3, por si quieren ir a ponerse al día, no sé, ¿verdad? Estamos en las primeras páginas. Estamos en la página 3, 4, por ahí. Así que si alguien quiere ir a medio leer, aunque yo sé que como muy aplicados compañeros, ya tendría que haber leído. A ver, ¿alguien qué entienden por obstáculo epistemológico después de lo que hemos discutido en este momento? Sí, la colocación de los puntos cuesta tanto. X y Y, ¿por qué va la X primero? ¿Por qué la Y después? ¿Por qué van en el lado negativo y no en el lado positivo? Sí, es un muy buen ejemplo. ¿Alguien más? Bueno, yo tomando en cuenta lo que está diciendo, ¿Mm? y basándome en lo que es el servicio social, a mí antes me costaba mucho eso, ¿no? Estaba hablando de años, pues. Solo hablaba del plano cartesiano y los puntos, y yo detestaba eso, para mí era una pesadilla, ¿no? No sé si será la única en ese entonces, pero para mí era una pesadilla, y ahora yo lo veo y lo considero fácil, ¿va? Y, entonces, y yo veo eso en los estudiantes, de que ellos, algunos, se confunden tanto con los números positivos y los números negativos, y a la hora de graficar los puntos, o sea, que a veces yo solamente me pongo a decirles, los de bueno, yo me pongo viendo la pizarra, ¿no? Los de la izquierda son los negativos, los de la derecha son los positivos. Y para ellos, cuando yo les pregunté que si había un número menor que 0, ellos me dijeron, no existe un número menor que 0. Sí. Y entonces, cuando yo les dije, existe un número, -1 y 1, y estaban buscando los puntos, ¿no? De la función, y estaba el punto -1,1.
Y me dice, ¿cómo es eso posible? Eso puede ser, es un error matemático. -1 y el punto -1 y 1 no existe. Y entonces uno entra en ese dilema queriéndoles explicar a ellos, ¿no? Queriéndoles explicar de una manera que ellos entiendan. Y dice, no, es que me confundió. Yo siento que, porque sí me decía, ese, un muchachito me decía, no, señor, usted me confundió hasta la cabeza. Dígame, ¿cómo es posible? Y yo, sí, sí es posible. Y les trataba de explicar como la recta numérica. Y, o sea, que reaccionó a, siento que en esa parte, pues, yo quisiera tener como un Un profesor de recurso. matemática como apoyo, ¿verdad? Sí, claro. No, y Ajá, tienes razón. o algún recurso, ¿no? Como más para poder yo brindarles algo, ¿verdad? Pero a veces solamente cuento con mi celular y les empiezo a explicar cómo están en álgebra y explicarles ahí y me dice, ¿Y ah, sí entiendo, pero a la qué hora de nivel es? ¿Qué nivel es? octavo grado. Ajá, sí. A ver, lo que pasa es que a veces también Entonces, hay que tomar en cuenta, Filipa, que hay conceptos que necesita también un poco de madurez de parte de los estudiantes. Yo les contaba en la tutoría de repaso que precisamente lo de números negativos, un alumno me lo entendió como la parte de los zombies con la parte de los vivos. Y me dijo, o sea que los zombies son como los negativos y los vivos son como los positivos. Porque él la muerte la tomó como el cero. Y entonces los que están a la izquierda son los zombies y los que están a la derecha son los vivos. Y a partir de ahí yo pongo ese ejemplo, incluso con mis compañeros, con mis alumnos, porque digo yo, es una forma de ellos de ver que hay un nivel, hay un corte y que abajo de ese corte, en el caso de los zombies, ¿verdad? Que es les gusta mucho a ellos, eh, entonces van comprendiendo que no es que sea un valor simplemente diferente, sino que es un valor que está abajo de un nivel. Y les decía yo que, por ejemplo, nos ponen en los libros las temperaturas, ¿verdad? Que la temperatura 5 grados bajo cero, pero yo les decía, pero si un niño jamás ha experimentado eso, ¿cómo va a tener idea que es una temperatura negativa? Entonces, a veces hay que rebuscarse un poquito en ejemplos. Por ejemplo, les decía yo en la tutoría de repaso, el dinero. Cuando usted pierde el dinero, eso es algo negativo para usted. Positivo para el otro porque le está pagando, pero negativo para usted. Entonces, ahí es como ingeniárselas un poquito, como dice usted, con cosas de la vida cotidiana, que quizás uno en el momento, bueno, toda la vida, y sabemos que un docente necesita creatividad y chispa en el momento para poder enfrentar ese tipo de preguntas que quizás en el momento no vamos a poder solventar y que a medida vamos agarrando experiencia, como que ya una pregunta va a ser repetitiva y ya podemos tener más recursos para eso. No sé si alguien ha tenido otra experiencia con otro obstáculo epistemológico. Y Jaime, con gusto, termino este temita y tocamos ese punto. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Vamos a pasar a los ejemplos. Precisamente, un ejemplo que se ve es la recta tangente. A ver, ¿quién me dice así qué es la recta tangente a una curva? Ya con el grado que tenemos nosotros de conocimiento, ¿verdad? Ajá. La recta que toca en un solo punto a la curva. Recta que toca en un solo punto, exacto. ¿Verdad? Eh, Eso, diga. sí, me estaba acordando de unas gráficas que vienen ahí en el material de mate, que Exacto. la tangente se explica así, que la toca en un punto, pero en la parte de fuera de la circunferencia, digamos. Ajá, como una recta tangente, le ponen una circunferencia y le dicen la cuerda está dentro y la tangente está afuera y pasa por un punto. A ver, ¿qué más? ¿Ah? A veces la recta tangente también la pensamos a ver si me escribe esta cosa. Si tenemos una curva,
así, por ejemplo, y este es el punto y yo tiro una recta acá. Y no sé si han revisado el material, pero este ejemplo lo pone en el material. Que consideran, que consideran Dice que no lo corta. que lo toca pero no lo corta, ¿verdad? Pero también hay un problema porque la mayoría de estudiantes lo que hacen es pensar que es justo el punto donde cambia el criterio de la función, en este caso de la curva, si es creciente y decreciente. Ok, le tiran aquí, perdón que no sea tan, vamos a aumentar la recta. Aquí en este punto, dicen, este punto es el punto tangente, ¿por qué? Porque allí cambia de creciente a decreciente. Ya si yo le pongo una curva así, ya no hay en donde poner la recta tangente, ¿ok? Ya, por ejemplo, si yo tiro una curva acá, la recta, vamos a poner de otro color. Esto así, me toca en un solo punto y dicen, no, eso no es. Eso no es porque ahí no cambia de curvatura, que sino que está como recto. Entonces eso no puede ser. Entonces esta es una idea preconcebida que precisamente como dice Juana, está preconcebido en el sentido de que la recta tangente corta una curva en un punto donde la concavidad cambia. Y eso es algo que quizás no lo vamos acostumbrando porque precisamente en ESMATE nos presentan a la recta tangente como un punto así. Ya si me ponen una curva, una cúbica o algo así, yo como que ya no es tan claro que hay una recta tangente a eso. Entonces este es un obstáculo epistemológico que tenemos debido a los presaberes que tenemos y que nos cuesta solventar. No sé si alguien tiene alguna otra aporte, otro ejemplo que crean que es un obstáculo epistemológico. Fíjese, Claudia, que ese que menciona usted de las geometrías no euclidias, yo quizás como la llevé de campeona adelantada, me faltaba quizás aprender algunas cosas. Y no fue tal vez que me diera así como que no entendía de todo, nada. Pero como estamos tan acostumbrados a lo mismo que nos dicen desde que empezamos a estudiar, y más si nos cuesta matemática mucho más, entonces fue eso como, oh, existían esas cosas y no lo sabía, Sí. que había estado. Entonces cuesta un poquito asimilarlo, como Sí. con la materia que hablábamos también la vez pasada, como cuesta hacerse la idea de que no es una multiplicación, no es una multiplicación y no es una multiplicación, que aún el licenciado se le va por ratos y dice, ha multiplicado a producto. Y yo digo, hasta él. Entonces, las cosas como que se quedan ahí, cuesta. Sí, cuesta. Y Eso lo eso creo yo que mencionaba. son errores epistemológicos, Sí, o claro, obstáculos son epistemológicos. obstáculos, sí. Y decíamos la diferencia entre error y el obstáculo epistemológico, porque el obstáculo epistemológico se va a ir repitiendo, es una reincidencia hasta que usted asuma como, algo la redundancia, como suyo, el nuevo conocimiento que está construyendo. Mientras usted tenga ese presaber y no lo logre quitar, y ya vamos a ver cómo se puede hacer, estará ese, entre comillas, error que no la dejará avanzar o no nos dejará avanzar. José mencionaba lo de álgebra moderna y estamos conscientes que de cálculo superior a álgebra moderna, de aquí hasta que termine la carrera, las próximas materias numéricas que se vienen, le abren a uno la mente que... Topología estamos esperando, Claudia. Uy, ahí, Dios lo bendiga. Topología quizás es una materia muy bonita, igual que variables complejas, son increíblemente bonitas, pero sí tienen un montón de conceptos que uno decía, he estado engañado toda mi vida y no me había dado cuenta. Y a veces, ¿saben qué es lo que pasa? Que todos estos conceptos que uno como profesional va agarrando, de alguna forma se los tiene que ir dejando y soltando a los estudiantes de educación media. Ahora se explica, y no me dejarán mentir los que son de mi edad, que números complejos en bachillerato nunca se daban. Números complejos no existían. Y yo les apuesto que si uno no tuviera una idea de números complejos, no podría ser capaz de dar en el mate a primer año que se dan números complejos. ¿Por qué? Porque es una materia que simplemente se ve, imagínense, en variable compleja, en último año de una carrera. Pero que ahora uno con ese conocimiento ya les puede ir soltando ciertas cositas a los
a los muchachos que les vayan cambiando la idea de que no solo son los números reales los que existen. Incluso yo les digo que los números complejos son los papás de los reales. Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ya empieza a tener como docente un poquito más de amplitud en la mente, les puede abrir también la mente a los estudiantes, que es precisamente lo que queremos con esta parte de la didáctica, aprender a quitarles el miedo o ese presaber que tienen y que no lo logran superar. No sé Y si es que alguien mire, quería... Claudia, Diga. aquí esta cuestión es como que toca desaprender Sí, para sí, sí, volver a aprender. así Fíjese es. que alguien hacía un comentario como que la matemática es como cuando estamos aprendiendo a hablar o cuando estamos aprendiendo un nuevo lenguaje. Entonces, siempre hay que tener la mente abierta, en el sentido de que nunca llegamos a saber todo. Y de Sí, repente cuando ajá, creemos saber algo, viene algo que lo rebota, como estas ay, materias que nos demuestran que hay cosas que ni nos podíamos imaginar. sí, 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 así es. Fíjense, por ejemplo, que el concepto del infinito. Se hizo un estudio también para algunos estudiantes ya de nivel segundo año de universidad, donde ya ven cálculo. Y el infinito, usted siente, cuando usted le dicen que es el infinito, uno se imagina algo enorme. Pero cuando le dicen el cálculo infinitesimal o le dicen que 0.99999 le falta, es infinitesimalmente cercano a 1. Entonces empieza a cambiar el concepto de infinito. Usted infinito se lo imagina como algo sin fin, ¿verdad? Pero también es algo tan pequeño, pero tan pequeño que no lo puede medir, pero que se acerca a algo. Por ejemplo, el límite cuando X tiende al infinito. Pues, captar eso, se me sale aquí, perdón, pero como estamos en confianza. Fíjense, el límite, para empezar la palabra límite, usted siente que hay un tope. Cuando X tiende al infinito. Es un concepto difícil de hacer, y lo hablábamos en la tutoría de repaso, y la demostración de un límite por definición es quizás de las cosas más complejas en cálculo. Ya de ahí la parte de práctica y mecánica se va, pero el concepto de infinito, no se diga si ya nos vamos por ejemplo, geometría no euclídea, donde el infinito ya es otra cosa. Sí, definitivamente chocan muchos de los conceptos que uno ha traído y que creía saber en matemática y que ahí bota todo lo que nosotros sabíamos. El lenguaje algebraico, para mí esto es uno de los temas y por eso a los que estuvieron conmigo el jueves, que les mostré un poco de lo que era el perfil de investigación que yo había hecho, me había concentrado en este lenguaje algebraico, cómo cuesta pasar del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático. Y es precisamente por esos presaberes que uno tiene que no le puede atribuir a la literatura, por ejemplo, características matemáticas o lógicas o abstractas, sino que para uno es como, no, lenguaje es una cosa, matemática es otra cosa, no tiene nada que ver. Y los que estuvieron en este congreso, no me acuerdo de cómo se llamaba, encuentro, recuerdo que estuvo Marta Macho con nosotros, tiene una belleza de libro de lenguaje y literatura. ¿Por qué? Porque lenguaje, literatura y matemática, porque la matemática sin el lenguaje no sería nada, y el lenguaje sin la parte de la matemática tampoco, por la armonía, por la precisión que tiene el lenguaje también. Entonces, es uno de los conceptos que también, como presaber, es muy complicado en los muchachos hacer el cambio. Séptimo grado, octavo grado, pasar, no se diga también con las fracciones, un cuarto de círculo. Cuarto de círculo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando están enseñando o están con sus primos, hijos o lo que sea, aplicando las fracciones. 5 doceavos, 20 treintavos. Y tenía un alumno que tenía el 4 y me decía 4 unavo, pero era 4 entero y me lo ponía el unavo abajo porque él quería ponerle una fracción y un denominador. Es complicado a veces el lenguaje y saberlo expresar y que no se equivoque. Hasta uno que a veces está en la docencia ya se le van algunas cosas que ya no sabe cómo expresarlas en
con rigor matemático. Lo decía Josué la vez pasada, que a veces también nos vamos mucho y vamos a ver que es una de las partes de los tipos de errores de los obstáculos, que por tratar de hacer algo sencillo se le quita el rigor matemático y se pierde la esencia de la matemática en un concepto. Entonces hay que tener un poco de cuidado también en eso. Y aquí les he dejado porque quiero que me digan otro obstáculo epistemológico que ustedes crean. Ya vimos paralelas, el número negativo, recta tangente, concepto del infinito, lenguaje algebraico. ¿Alguien más? Creo que la colocación de intervalos a veces les cuesta cuál número va para la izquierda y cuál número va para la derecha en el intervalo. Sí, sí, sí. Muy bueno, me gustó porque eso sí es como de lo que... A ver, cuando uno encuentra errores en matemática, uno se tiene que ingeniar. Porque yo trato de hacérselo lo más comprensible posible, aunque como ya hemos dicho, se quita un poco la parte de del rigor matemático, ¿verdad? Pero yo aquí, cuando yo veo que ya no hayan para dónde, lo que hago es decirles, miren, el corchete está abrazando al número o el corchete le está dando la espalda al número, y así más o menos ellos empiezan a captar cuándo está dentro del intervalo, cuándo está fuera del intervalo, cuándo va hacia el infinito y siempre tiene que ir abierto. Y entonces estas cositas sí, es cierto, es un buen tema para obstáculos epistemológicos. ¿Por qué me he dado la tarea de esto? Porque de aquí tienen que sacar su perfil de investigación. Ese error, ese obstáculo que ustedes consideren, y aquí voy a tocar el tema que está diciendo Jaime, sobre la tarea, dice las indicaciones, dice que hay que leer un material sobre la investigación-acción. La tarea que haremos va a ir de acuerdo al enfoque de una investigación-acción. Así es, y decíamos que la investigación-acción es simplemente un tipo de investigación que tiene que estar inmerso dentro del aula. Por eso es importante que se haga dentro de los grupos, ya sea virtual o presencial. Y precisamente estos temas que estamos sacando acá pueden ser temas que se pueden investigar por medio de un test o por medio de un cuestionario o de entrevista o como usted guste, para sacar estos errorcitos que vamos teniendo. Ok, Jaime, no sé si hay alguna duda de eso. Si se me fue. ¿Estamos? Al final vamos a dar tiempo para sacar dudas de la tarea. Vamos a ver los tipos de obstáculos. ¿Ok? El primero es el de los conocimientos previos, ¿ok? Que es más o menos lo que estábamos hablando. Dice que son concepciones espontáneas, inducidas o analógicas. Las espontáneas son esas como que el niño ha pasado, como les decía, por ejemplo, lo de los números negativos, porque ha pasado toda su vida con contar con los dedos. ¿Dónde hay números negativos en los dedos? No hay. Entonces, esas son sensoriales, son de percepción. Usted difícilmente puede ver un número negativo. Usted son de esos conceptos abstractos que no logra ver, sino que a usted le dicen que existe y usted empieza a hacer como que dogma, ¿verdad? A usted lo que le dicen, existen los números negativos, pero mientras usted no lo experimente, no va a tener esta concepción dentro de su cabecita. Las inducidas son las que precisamente por la misma socialización usted cree que son así, porque así lo acostumbraron, porque así la cultura en la que está, así se lo ha enseñado. ¿Ok? Y simplemente es así. Tal vez no viene a la parte matemática, pero por ejemplo, hay culturas donde, qué sé yo, bueno, las mujeres, por ejemplo, no pueden estudiar, no pueden tener un grado académico, pero eso está dentro de su creencia y es normal para ellos. Una vez descubren que sí se puede, salta la liebre, como dicen. Y lo mismo es en matemática. Una vez que usted capta y entiende que ese concepto existe, entonces se le borra el de, como decía Sari, desaprender para empezar a aprender. Concepciones analógicas se derivan de las comparaciones que se realizan con hechos de la vida cotidiana. Así, la comprensión del concepto se basa en la formación de analogías generadas por los propios alumnos en su entorno familiar o en la escuela.
Y esto tiene mucho que ver también con el acompañamiento que da el docente, porque muchas de las analogías que uno usa les quedan a los niños marcados. No me dejarán mentir, por ejemplo, la carita feliz. En matemáticas, si usted le pregunta a un niño que más o menos tiene una idea de eso y le dice, ¿qué es la carita feliz en matemáticas? Le va a decir que es la suma de fracciones o la resta de fracciones. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se le ocurrió decir que cuando usted hace la carita, la suma de fracciones, lo que tiene que hacer es una carita feliz. ¿Ok? Y eso es una concepción y los niños van creciendo así. Llegan a bachillerato y usted les dice, haga esta suma, y dice, esta es una carita feliz. El método de tijeras también. ¿Ok? Es tijeras de dónde, sí, es un, pero así se le llamó y método de tijeras y así se va. ¿Por qué? Porque usted hace una analogía del procedimiento que está haciendo con algo que es parte de la vida cotidiana y que así se le va quedando y claro, otro docente lo ve, otro, o el teorema del sándwich. ¿Cuál teorema del sándwich? No, hombre, son una división de fracciones y extremos, extremos y medios. Pero ahí empiezan a ir las concepciones que uno ya tiene y que si le quiere cambiar eso, le costará al muchacho decir que es extremo por extremo y medio por medio, no el teorema del sándwich, pan con pan y queso con queso. Obstáculo verbal se presenta cuando, mediante una sola palabra o una sola imagen, se quiere explicar un concepto. A ver, ¿qué se les ocurre con este obstáculo? Ajá. Se me ocurre, buenas tardes, licenciada, perdona que me conecté un poquito tarde, no sé si me Buenas escucha. tardes, José. Sí, cómo no. Se me ocurre cuando, por ejemplo, estamos enseñando el concepto de perímetro y queremos mencionar la palabra distancia alrededor. Y cuando encontramos ya, bueno, para los muchachos, en introducir ese concepto con figuras regulares es entendible, pero ya cuando entran las figuras irregulares, la palabra alrededor deja de tomar un poquito de sentido, entonces es como que, no nos habían dicho que era alrededor, pues, entonces con una palabra podemos generar un obstáculo epistemológico ahí. Sí, muy bien. Muy buen ejemplo. ¿Alguien más tiene otro ejemplo? Gracias, José. De una palabra que posiblemente uno lo atribuye a algo, pero que en la realidad vamos a trabajarla con otra forma. Ajá. A ver, capacidad. Capacidad difícilmente los muchachos lo van a atribuir a la parte de volumen y a la parte de capacidad. De una capacidad lo van a decir, vos tenés la capacidad de hacer algo, pero capacidad, la palabra capacidad, verlo como que son litros, mililitros, no, difícilmente lo van a ver. Matemáticamente hablando, capacidad es diferente. Entonces su obstáculo va a ser ¿capacidad de qué? ¿Verdad? Si ellos la palabra capacidad lo atribuyen a una característica, a algo que puedan hacer, pero no nada que ver con matemática. Y esos tipos de que tienen una imagen de algo y ponerlo junto a la matemática, esos son el tipo de obstáculos epistemológicos que debido como le llaman también en la parte esta de lingüística, a la parte del espíritu de la palabra, de lo que representa la palabra, no va de acuerdo y les cuesta mucho. Sector circular. ¿Cómo que sector circular? ¿Qué es un sector? Les cuesta ver el sector circular. Entonces, estas cosas son las que hacen un obstáculo epistemológico de tipo verbal. Tenemos el peligro de la explicación por la utilidad. Dice, el utilitarismo plantea una serie de problemas a la hora de definir un término, pues existe la tendencia de reducirlo y sintetizarlo de tal manera que se pretende explicar o definir un concepto solamente mediante la idea de utilidad o beneficio. Y esto aquí, la matemática en general, si usted le dice matemática, ¿de qué me va a servir la matemática en la vida? Y entonces usted le dice, le va a servir para
contar, le va a servir acá, le va a servir allá. Un término, factoreo, por ejemplo, tanto que cuesta encontrarle una utilidad, ¿verdad? Pero a veces uno cae como docente, decirle, no, es que esto te va a servir para esto. Y entonces el obstáculo es que eso solo me sirve para eso, no me va a servir para otra cosa en la vida matemática, sino que simplemente me va a servir para este tema en especial. Y todavía le dicen, bueno, ¿verdad que esto ya no lo voy a volver a ocupar de aquí en adelante? Y ahí se va como encasillando un concepto matemático en solo tercer grado, quinto grado, sexto grado. Por ejemplo, la parte de las demostraciones que les comentaba la vez pasada, que es un dolor de cabeza ahora para tanto para docentes como alumnos de octavo grado. ¿Y para qué me va a servir? Pero solo este año voy a ver esto, ¿verdad? Este año, y sí, ¿verdad? Pero más allá de eso es porque no tiene ninguna utilidad, según ellos, pues, ¿verdad? Desarrollar la agilidad mental, la lógica y todo eso, a ellos no les funciona. Entonces, si uno les dice, no, mire, la demostración servirá simplemente para la resolución de encontrar la bisectriz de un ángulo, pues usted va a delimitar ese aprendizaje solamente para ese concepto y esa utilidad nada más. Vamos a ver el siguiente. El conocimiento general dice, explicar mediante el uso de generalizaciones un concepto. Se cae la mayoría de veces en equivocaciones porque los conceptos se vuelven vagos e indefinidos, ya que se dan definiciones demasiado amplias para describir un hecho. ¿A qué le atribuirían ustedes? ¿A qué parte de la matemática? O no necesariamente matemática. ¿A qué concepto ustedes creen que se le podría atribuir esto de conocimiento general? Por si acaso, ¿verdad? Estamos en la página 18 del material. Ajá. En el material, No, sí. Tari, ¿con quién iba a hablar? En el material les decía que tocan el tema de la flora. Dicen, ¿qué es la flora? Y entonces dicen, es el conjunto de flores y árboles que están en la naturaleza. Y yo voy a unar algo a esto. La flora intestinal. Usted le pregunta a un niño qué es la flora intestinal y lo más seguro es que le va a decir que son flores dentro del intestino. Porque el concepto, el conocimiento general que él tiene de flora, de la palabra flora, es esa. Y le está diciendo intestino, pues lógicamente estará la flora dentro del intestino. Es un conocimiento amplio que usted no lo puede quitar tan fácilmente porque el niño tiene ya esta preconcepción. ¿Okay? En matemática, diría yo que, por ejemplo, un conocimiento, vuelvo quizás al infinito, que es un conocimiento general que uno le ha dicho, al infinito y más allá. O sea, el infinito uno lo ve enorme, grande. Cuando usted ya le dice infinitesimal, ya no se halla tanto la relación entre el infinito y lo pequeñito que puede ser. ¿Ok? Dice el obstáculo animista. Los niños tienen la tendencia de explicar ciertos fenómenos o definir ciertos conceptos haciendo analogías con la naturaleza animada. Y aquí nos estamos refiriendo a los niños. ¿Qué se les ocurre con esto? Con relaciones que pueden hacer los niños con conceptos solamente de lo que se mueve, de lo que está así. ¿Qué conceptos se les ocurre? Uy, tenemos 4, 6, 8, más de 20. Muchachos. ¿Quién tiene el material a la mano que nos lea lo que dice del obstáculo animista? Estamos en la página 20, por si alguien quiere leer, por favor. No todo. Licenciada, yo no he estado participando porque acabo de llegar a la casa de trabajar y voy en el carro viendo.
Ah, ok. Ay. Usted ponga atención a la calle. No, Ay, disculpe. no tenga pena. Está bien. Licenciada, solo el primer párrafo. Dele. O Sí, cuánto va. lea el primer párrafo. A ver. Los niños tienen la tendencia de explicar ciertos fenómenos o definir ciertos conceptos haciendo analogías con la naturaleza animada. Según Bachelard, los fenómenos biológicos son los que sirven de medios de explicación de los fenómenos físicos. Estas características de valorizar el carácter biológico en la descripción de hechos, fenómenos u objetos representan claramente el carácter del obstáculo animista. Gracias. Ok. ¿Sigo o no? Sí, dele un poquito más. Al preguntar a un grupo de niños menores de 9 años sobre algunos conceptos científicos que se incluyen en los programas del MEP, se notó en forma evidente la influencia del animismo en el proceso de construcción de los mismos. Algunas definiciones que ejemplifican esta tendencia son las que se citan. Movimiento es aquello que se mueve como los animales y la gente. Ok, listo. Ahí nos quedamos. Fíjense que esto lo voy a relacionar, más que con física, matemática lo voy a relacionar con física. Ya llevamos física 1. Y habían ciertos conceptos cuando vimos las leyes de Newton que nos costaban verlo. ¿Por qué? Porque eran conceptos de objetos inanimados. Un bloque en un plano inclinado. ¿Cómo se va a mover un bloque? No se puede mover. En un plano inclinado se puede deslizar, ok. Pero a veces a los niños la parte de ciencias les cuesta mucho verlo porque ellos nada más creen que lo humano o lo vivo se puede mover. No comprenden cómo algo externo puede hacer que algo se mueva. Entonces, queda definitivamente en evidencia que sobre todo los niños, porque nosotros quizás ya tenemos un poquito más amplio el conocimiento en ese aspecto para que este sea un obstáculo, pero sí los niños como que les cuesta ver un poco la realidad. Sin embargo, debo decirlo, que los niños de ahora ya no son los mismos niños de antes. Ahora los niños tienen mucha más imaginación y creatividad que los niños cuando éramos chiquitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen, por ejemplo, la televisión, que les muestra cosas que no pueden pasar, pero que, por ejemplo, que un fantasma ande para arriba y para abajo, pues eso no lo ve en el diario vivir, pero si lo vio en la televisión, posiblemente sea algo que no lo asuste, que diga, ah, sí, sí existe. Alguien puede traspasar una pared, sí, porque es un fantasma. Todas esas cositas, no nada más lo relacionemos ya con la parte que ellos pueden observar, sino también con las experiencias que tienen con toda la tecnología, con los simuladores, con la parte de la televisión, con la parte del audio también. Todo esto de animista yo lo ampliaría un poco más a la parte sensorial también de ellos, ¿verdad? Ya no es nada más que yo vi que se mueve y entonces ya no lo puedo relacionar, ¿no? Ahora si uno ve la televisión, todo se mueve y ellos ya no les costará mucho relacionar esa parte del movimiento con seres que uno precisamente, por ejemplo, Bob Esponja. ¿Qué se imagina usted una estrella de mar hablando, moviendo y todo lo que están haciendo? Nada, pues pero existe y entonces ya no le cuesta mucho ver a un niño esa parte. Así que esto lo consideraría yo un obstáculo, pero ya no tan presente en los niños como quizás antes podría ser. Vamos a ver y continuar. Y quizás ya vimos el problema es que hay obstáculos epistemológicos. Ahora, ¿cómo enfrentamos todo esto? Y esto es una palabra, franqueamiento, hagan cuenta y caso que está toda una parte de soldados tratando de franquear precisamente estos obstáculos y derribar estos obstáculos. De eso se trata el franqueamiento de un obstáculo epistemológico. Es cuando necesariamente tiene que pasar una interacción entre el estudiante y el docente, porque es la única forma que alguien puede quitar un concepto, un presaber que le está impidiendo a seguir avanzando, pues, ¿verdad? Porque no queremos, a ver, una cosa es quitar un concepto que le impide crecer, en el área de las matemáticas estamos hablando, y otra cosa es quitar un presaber solo por quitarlo. Usted lo que está tratando de hacer es tratar de ayudarle a que comprenda un nuevo concepto, poniendo o facilitando la comprensión de este
pero la única forma es quitando y desaprendiendo un concepto previo. Dice que organizar el franqueamiento de un obstáculo consistirá en proponer una situación susceptible de evolucionar y de hacer evolucionar al alumno según una dialéctica conveniente. La dialéctica, ¿qué es la dialéctica? ¿Alguien sabe qué es la dialéctica? Es un término que no sale mucho en didáctica. La dialéctica, a ver. No recuerdo muy bien, pero es un proceso de intercambio de ideas bilateral. Bilateral y también se oye feo, pero en búsqueda de la verdad, en búsqueda de tratar de crear un conocimiento en base a una verdad. Por tanto, no es nada más quitar por quitar, sino es en la búsqueda de la verdad que hay un intercambio, como dice, de conocimientos para poder un ir y venir, pues. ¿Sí? La dialéctica es un término griego. Así es. Lo crearon y lo usaron los primeros filósofos antes de los presocráticos. Así es. Así es. La dialéctica es, recuerden que los filósofos en aquellos dorados tiempos buscaban la verdad y lo que trataban de hacer era precisamente eso. Es demostrar en intercambio de ideas que algo era cierto o que algo era verdadero. Pues lo mismo estamos haciendo acá. Usted va a tratar de mostrarle al estudiante la verdad, entre comillas, ¿verdad? Porque no es difícil en este aspecto. ¿Cómo? Haciéndole evolucionar su pensamiento y no quedarse en una base. La evolución, si se ponen a pensar la evolución en general, en cualquier término, viéndolo ampliamente, es un término un poquito como contradictorio, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos en constante evolución, decimos. Y si fuera una evolución es un mejoramiento, pero si estamos en una constante evolución quiere decir que no hemos alcanzado lo que queríamos. Entonces, estar en constante movimiento, en constante evolución, precisamente es esto lo que busca el franqueamiento. Que usted tiene un concepto que quizás lo tuvo para mejorar uno que tenía antes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando salimos de bachillerato teníamos unos conceptos de matemática que nos hacían estar en un nivel estándar bastante bueno. Entramos a la licenciatura y tuvimos que borrar los que teníamos antes para poder seguir avanzando en ese concepto. Es una evolución que tiene que ir dándose del docente al estudiante. ¿Cómo dice? Será necesario que esta situación permita de entrada la construcción de una primera solución o de una tentativa donde el alumno invertirá su conocimiento del momento. Invertirá no de invertir, invertirá de darle vuelta. ¿Okay? Usted tiene un concepto. ¿Se me escucha cortado? Perdón. Yo le escucho bien, licenciada. Ok. Ok. Les decía que se va a invertir este conocimiento que tal vez teníamos precisamente en base a algo que no es que esté malo, sino que simplemente hay más. Y esa búsqueda de la verdad, de saber más, nos hace quitar algunos conceptos que ya no son tan útiles y ponerlos por otros. ¿Okay? ¿Hay algún comentario acerca del franqueamiento? ¿Se comprende? Ok. Seguimos. Paramos. Análisis de algunas investigaciones sobre los obstáculos epistemológicos de la educación matemática. Seguimos en la unidad 3, ¿ok? Hay como unos pasos para poder solventar estos obstáculos epistemológicos. Primero es conocer, ¿ok? Conocer cuáles son esos obstáculos. Vamos a hacer referencia al perfil de investigación que vamos a hacer. Lo primero que usted tendría que haber hecho en su práctica docente y que si no la ha hecho, pues tendrá que tomar mano de la bibliografía que pueda encontrar, es conocer qué tipo de obstáculo es de los más comunes dentro de un nivel.
¿Ok? Recuerden que lo vamos a unir con el perfil para llevar estos pasos. El perfil de investigación tiene que ir delimitado tanto en lugar, nivel, unidad didáctica, contenido didáctico y por lo tanto el grado en el que va a hacer su delimitación. ¿Por qué? Porque usted con la práctica docente, con la observación, con lo que estuvo viendo, o por ejemplo, si no ha hecho práctica docente, pero tiene algunos estudiantes ahí que son sus primos, sus hijos o lo que sea, usted ve que a ellos les cuesta cierto tema, usted tiene que ver cuáles son los obstáculos del niño o de la niña para enfrentar este tipo de conocimiento. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Una vez usted delimite eso, entonces ya podemos continuar con ver lo de la metodología, con ver la parte de la justificación o los supuestos que le llaman también en la tarea, la metodología que va a hacer, si va a ser un test, si va a ser una entrevista, los docentes, si va a ser tomar en cuenta también la parte de los estudiantes o solo los docentes. Pero lo que usted tiene que hacer es empaparse totalmente de la parte teórica del obstáculo, una vez usted sepa cuál es, y además de la parte práctica, cómo cometen este error. Si usted logra hacer eso, usted ya tiene el primer paso ganado. El segundo paso será el resquebrajamiento del obstáculo. Usted ya detectó que hay un obstáculo epistemológico dentro de sus estudiantes o dentro de algunos estudiantes y lo que va a tener que hacer es romper eso. O como muy bien lo dijo Sari, me gustó, desaprender ese concepto que usted tiene para poder aprender y avanzar. De lo contrario, usted no va a poder continuar. Y esto quizás es el punto más complicado. A mí mi mamá me dice que es esto, y a veces al revés, ¿verdad? Mi señorita me ha dicho esto y es esto, y no hay para dónde. Lograr cambiar un concepto que tiene ya arraigado cierto tiempo, y sobre todo si ha sido docente en los que se lo han implantado, es quizás de los retos más grandes en esta parte del obstáculo epistemológico. ¿Algún comentario sobre lo que vamos hasta acá? Licenciada, Ande. y con esto de los alumnos que hoy tienen acceso a la tecnología y que tienen errores de ortografía, por ejemplo, yo les digo que es por falta de negligencia, porque pudiendo investigar, no lo investiguen y siguen escribiendo con errores de ortografía. Eso no podría ser un obstáculo de trancamiento. Sí, definitivamente se puede atribuir, Jacinto, al hecho de que, a ver, que nuestros jóvenes están dentro de una nueva cultura, en la cultura de acortar todo, de hacer todo más pequeño. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cómo escriben qué? Escriben qué con solo la Q. Y si que escriben la Q, a veces ponen la K. Y me ha tocado, Sí, no crean que solo se da a nivel de jóvenes. Con mucho dolor del alma, debo sí, decirlo que entre compañeros de la carrera, si no existiera Word, no sé qué pasaría. Escriben tal cual como que están en Facebook y digo yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y eso habla mucho de un docente, cierto. pero es parte de la cultura en la que estamos nosotros inmersos, porque eso usted lo pone en Facebook y nadie le dice nada. Los benditos memes mal escritos, con Cierto. errores de ortografía y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque es parte de la nueva cultura de los niños millennials y todos los que vienen ahora, Z, M, W, no sé ni qué tantos. Y la verdad es que si no hay una cultura que, que vote porque para ellos es normal. Y hasta cae mal uno como docente diciendo, se escribe así, ¿verdad? Entonces quedará, y como dices Jacinto, sí, es un obstáculo fuerte, ¿verdad? Tal vez no matemático, aunque sí Hubo, tiene mucho que ver, pero sí es un obstáculo bastante fuerte. Muy buen ejemplo, Jacinto, diga. hubo un alumno que me dijo, usted, profe, tanto que molesta, me dijo que tanto quiere que haga bien las cosas, me dijo. Sí, No es que para el bien tuyo, para que mejores la ortografía. sí, 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 sí. Sí, Entonces se les da. decía a otro grupo que en WhatsApp, cuando tienen duda en una palabra, e incluso WhatsApp le subraya cuando está mal escrito la palabra.
Sí, Entonces ya. yo les hacía ver que muchas veces por negligencia aún siguen manteniendo mal la ortografía. Así es, tienen toda la razón. Recuerden que estamos en una cultura de la rapidez, de lo más breve posible, y entonces no importa cómo contar que el otro le entienda. Y claro, y si el otro entiende, mucho menos que vamos a corregir eso si el otro va entendiendo. Entre ellos se entienden. Y es muy difícil ir en contra de la corriente en ese aspecto. Pero he aquí la misión del docente, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con eso. Yo soy otra que si veo una rayita roja, mejor agrego la palabra al diccionario para que se quite la rayita roja. Tienes razón. La tecnología ha ayudado también. No podemos decir que no, pero también si al joven no se le hace ver eso, estamos hablando de jóvenes, ¿verdad? Nosotros, quieras o no, sí, tienes razón, es un buen recurso. Y por eso uno de los consejos que yo les daba para el foro es que lo hicieran primero en Word y luego lo peguen al foro, porque ahí uno corrige. Y aquí las rúbricas son bien fregadas en ese aspecto de que un error de ortografía ella no tiene completo el punto. Entonces sí, creo yo que sí es un buen recurso, tiene razón, pero también como invitar quizás a los jóvenes a que agarrarle el gusto también a la buena escritura, pues, ¿verdad? Que no van es mentira que van a encontrar un libro, un bestseller o algo escribiendo mal, todo está bastante bien escrito. Y tiene mucho que ver con la lectura. Si usted no lee, no escribe. O sea, tiene mucho que ver también con eso. ¿Alguna otra comentario acerca del resquebrajamiento del obstáculo? Palabra que me costó, lo repetí toda la noche para que no, ahora no me costara decir. Una vez usted resquebrajó lo que resquebrajó, usted tiene que enfrentar. No lo puede dejar así. ¿Para qué lo quebró si no le va a dar una opción? Y aquí es que viene el franqueamiento. Y aquí es que viene la discusión y el guía, la guía con su estudiante, con su pupilo, como lo quiera llamar. Si usted le vota una idea, póngale otra, que es mejor que la que tenía. ¿De qué le sirve a usted decirle que se escribe mal si no les dice cómo se escribe? ¿O de qué le sirve a usted decirle que no se hace así una suma de números negativos que tanto les cuesta? Si no le da las herramientas para que él pueda enfrentar su obstáculo. Ustedes resquebrajó todo, pues ahora hay que armar no el mismo, sino un nuevo conocimiento y construir un nuevo conocimiento con la interacción con el estudiante. Y por eso es muy importante la parte de conocer cuál es el obstáculo. Si usted no conoce lo que el niño tiene como concepto, como concepción, primero no lo va a poder quitar, no lo va a poder resquebrajar y mucho menos le va a poder dar las herramientas para que pueda evolucionar en ese conocimiento. ¿Okay? Así que la idea es básica. Usted lo que tiene que hacer es conocer, resquebrajar, pero no dejar pasar mucho tiempo entre resquebrajar y el franqueamiento. Usted tiene que, a la vez de estar quitando este concepto, le tiene que estar dando otro que le sustente y no lo deje en el aire. Por lo tanto, es muy importante este último paso que vaya acompañado, que no sea tan lejano del segundo para que el niño no se quede en el aire. O, por ejemplo, hay algunos, creo yo, no me dejarán mentir lo que ya ejercemos, no nos alcanza el tiempo de la clase. Y los dejamos en pausa y tal vez la próxima clase es hasta dentro de una semana. Y ay, en esa semana los niños le fueron a contar que eso no era así y todo, y cuando regresan ya no hayan que hacer. Entonces, también es un poco de administración del tiempo ahí, de que si usted va a tocar un tema delicado, mejor esperarse hasta que ya tenga más tiempo para poderlo hacer. Y también darles recursos para que ellos indaguen sobre esto. O sea, no me crean a mí, díganles, pónganle recursos. Miren esto aquí, revisen esto, hagan este experimento y ya verán que es así. Para que él vaya construyendo su conocimiento de forma autónoma, pero también guiado por su acompañamiento, por su docente. ¿Algún comentario? Siento que en esta parte, licenciada, también funciona o tiene que funcionar la forma como el docente va a transmitir el mensaje, porque tiene que utilizar un léxico que se adapte a los niños
sin ser tan común, ¿verdad? Tampoco, no queremos eso. Porque si empieza a explicar algo y los niños no entienden ni qué significa esa palabra, van a quedar peor. Entonces, sí, se necesita una técnica sencilla y práctica. Sí. Fíjense que, bueno, los que me conocen saben que yo soy muy, cuando enseño, soy muy de palabras, por eso yo no sé qué estoy haciendo enseñando, porque soy muy de palabras sencillas. A mí en una clase con muchachos, con niños, se me sale este cosito, este voladito, este chunchito, se me sale, pero así me captan. Y entonces les da risa porque después cuando yo les digo, ya por molestar, les digo, vaya, el cosito, el transportador, Miss, o el transportador, Claudia. Entonces ya ellos solitos como que van captando que ya es un juego lo que estoy haciendo para que ellos vayan asimilando y le vayan dando el nombre a las cosas que se llaman tal cual. Pero hay un nivel, siento yo, donde el juego también tiene mucho que ver. Y el rigor matemático tiene que entrar, que definitivamente tiene que entrar, porque si no los niños se quedarán con el cosito, el voladito y todo, sí, de asentado y menos, en este tipo de palabras que los hacen a ellos sentirse que se apropian del concepto y luego ya le pueden cambiar el nombre. Si ellos no comprenden lo que es un transportador, pues imagínense la palabra, porque no le pudieron poner una cosa más sencilla. Transportador, o sea, ellos piensan que lo transporta a saber a dónde, y es una reglita que mide grados. Entonces, ni lo pueden pronunciar cuando lo usan por primera vez, mi pobre niño. Entonces, el cosito, vaya, ahora midamos con el cosito tal cosa. Y ellos poco a poco, cuando se apropian de lo que es, le dan el nombre. ¿Okay? Le dicen, no, vayan a traer, vamos a medir grados, vamos a ocupar el transportador. Ya uno de docentes se siente que ellos ya van agarrando la cosa. Sí, 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 así es, así es. Es que así tiene que ser. La matemática tiene que construirse desde la sencillez, porque para eso es la matemática. No es para complicarla, es para hacer sencillas y simplificar las cosas. Eso sí, llega un momento en que se tiene que poner un poco de rigor, porque de lo contrario se pierde la matemática en la sencillez y no es esa la intención. ¿Okay? ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguna otra palabra de centavo? Ok, bueno, por los que no habían leído la unidad 3, estoy segura que leyeron la unidad 4 porque dijeron ya la unidad 3, ¿ya para qué? Ya no voy a perder mi tiempo en la unidad 3, ya la leí para la tutoría de repaso y estoy segura y convencida que se fueron a leer la unidad 4. Bueno, parte de la agenda es precisamente hablar un poco sobre la transposición didáctica, que es la unidad 4. Así que vayan a la plataforma, descárguenla porque no sé por qué me da esa impresión de haber sido estudiante como ustedes que no vimos la unidad 4, solo la 3, porque la que correspondía, obviamente, como niños muy estudiados. Y vamos a hablar sobre quizás una de las partes, debo de ser honesta, entre didáctica 1 y didáctica 2 me gusta mucho más, porque es un poco más aplicada a la parte esa parte de construcción de conocimiento. Es mucho más. Y la transposición didáctica tiene mucho que ver con lo que el docente sabe y el docente quiere transmitir. Híjole, que es un mar, un mar de conocimientos y que uno tiene que reducirlo a un charquito de agua para que el niño lo comprenda y luego que él arme su propio mar. La transposición didáctica, como lo dice acá, dice el profesor tiene que enseñar una parte del saber sabio. No lo puede enseñar todo. Tiene que solamente tomar un dato del cual los matemáticos profesionales e investigadores puros, fíjense bien, son sus poseedores y fabricantes. ¿Ok? Aquí los matemáticos puros nos dicen quita de ahí que esto es lo mío. Y ahí mucho respeto a los matemáticos puros. La sociedad demanda enseñar una parte de este saber. O sea, tampoco es que lo vamos a saber todo, pero una parte de este saber. Lo que supone que ella debe tener una utilidad social. O sea, ¿para qué me van a enseñar los fractales si yo no lo puedo aplicar a la realidad? ¿Okay? A eso es a lo que va la transposición didáctica.
Para responder a esta demanda es necesario transformar el conocimiento para que se vuelva enseñable a un nivel dado. Es lo que estábamos hablando. Nos tenemos que bajar al nivel de los niños para poderlos enseñar quizás conceptos matemáticos que son muy complicados, pero que para ellos se los tenemos que hacer sencillitos para que no se bloqueen. Este punto es clave en cuanto a que el profesor debe cuestionarse acerca de su relación con el saber a enseñar, así como con el saber erudito. No me dejarán mentir, a lo largo de la carrera, y me tocó a mí también, tuve, sobre todo en los primeros años, un doctor a quien le tengo mucho aprecio, el doctor Simón Peña, doctor en matemática de Checoslovaquia. O sea, imagínense el nivel de matemática. Era un matemático puro, puro, puro. Ese sí no había nada que ver de la enseñanza, pues. Y tuvo que bajarse porque de por sí él daba clases solo a nivel presencial. Cuando nos dio a nosotros, vio que era totalmente distinta la enseñanza a distancia, porque teníamos 1 hora a la semana cuando presencial tenía todos los días. Él, para mí, es una de las personas que entró a este juego de la transposición didáctica bastante bien. Su saber erudito, que lo es, lo tuvo que bajar a un nivel para que nosotros, los simples mortales, tuviéramos un poquito de idea de lo que él nos quería dar. Y a medida uno iba creciendo, lo hacía junto a él en su concepto. Y esa es la clave de cualquier licenciado, y voy a decirlo ahora con mucha orgullo, de la licenciatura en enseñanza de la matemática. No tiene comparación esta carrera con un profesorado o con una licenciatura en educación básica opción matemática. No tiene comparación. Topología nadie lo sabe. Ya le doy la palabra a José. Por ejemplo, topología. Yo no sé si algunos de aquí están participando para la convocatoria de plazas, pero nos desilusionamos tanto con algunos que no venía cálculo. Ni siquiera cálculo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está la especialización de matemática? Porque de verdad, nosotros no vamos a salir, y eso quiero que lo tengan muy claro. La licenciatura en enseñanza de la matemática es para un nivel de educación superior. Ustedes van a tener la capacidad de enseñar en universidades, no solo en educación media. Claro, nos van a dar el escalafón y todo eso, pero la capacidad de nosotros como egresados y graduados de esta carrera es un nivel superior, no es un nivel medio. Así que hay que empezársela a creer un poco, porque estos conceptos de los que estamos hablando, que son eruditos, los vamos a llegar a tener. Y nos vamos a tener que bajar para poderlo explicar a niveles tanto de niños, jóvenes, como adultos. Josué. Josué. ¿Ya no quiere hablar, Josué? Se fue Josué, tuvo Se miedo. fue, ¿verdad? Mejor me voy, dijo. Yo Diga. quería comentar algo porque cuando pasé estadística había problemas matemáticos, ¿verdad? Y vengo yo, no entendía un ejercicio y le fui a preguntar a mi profesor de matemática de bachillerato y no pudo resolver el problema. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué pasa ahí? Porque yo lo miraba a él que sabía todo pues de matemáticas, sí. pero ya me doy cuenta que no fue así. Entonces son conocimientos que uno va adquiriendo y creo que a medida pasa el tiempo, los conocimientos son otros. Porque él me dijo así, sinceramente, me dijo, no, yo no lo entiendo, así que es diferente. Sí. Conocimiento. A ver, yo soy muy, bueno, los que me conocen saben, para mí el orgullo de la modalidad y de la carrera se me sale por los poros, ¿verdad? Y no es lo mismo un licenciado en matemática. La mayoría de tutores que tenemos, y lo sabemos, son licenciados en matemática. Muchos estudiando maestría en didáctica de la matemática. Pero lo que nosotros somos, y por eso es que les digo que hay que apropiarnos de esto, es que el concepto, los conceptos y los conocimientos que nosotros vamos a tener llevando la parte de la enseñanza de verdad, con el conocimiento matemático,
No nos van a quitar. Y además, ¿saben algo? Que lástima que no lo dice el título, es el uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque la modalidad a distancia nos empuja a usar la cosa esta de la tecnología, aunque no querramos. Y eso es un plus que nos da, que no lo dice el título en ningún lado, porque como no dice que es a distancia, yo recuerdo cuando un día dijeron, ¿y por qué? Pero ¿verdad que el título no va a decir modalidad a distancia? Como que le daba pena que dijera distancia. Y es todo lo contrario. Ahora, ¿cómo quisiéramos que nuestro título dijera modalidad a distancia? Porque ese pequeño título que podía tener ahí nos da el plus de saber que podemos manejar todas las herramientas digitales que tenemos. Así que definitivamente la parte de la transposición didáctica, sí, tienes razón, María. El hecho de bajarse el nivel de los niños y ser capaz de explicar a sumar y a restar, es como la gente que alfabetiza, por ejemplo, para mí mi respeto, yo creo que no podría enseñar a leer y escribir. Si alguien lo ha hecho, mis respetos totalmente, empezar desde cero, total. Pero la matemática, si ustedes tienen la oportunidad de enseñarle a su hijo, o a su primo, o a su sobrinito, a sumar y a restar, y irlo llevando, y esa experiencia, con eso crecerán mucho como Hola, docentes. hola. Hola. Sí, de hecho yo tuve la oportunidad de alfabetizar a personas ciegas. Soy Lisbeth. Sí, hola, Lisbeth. Sí, entonces ya que toca ese punto, quizá a manera como de retroalimentación, la verdad, el asunto de los conceptos es bastante interesante, porque pues yo alfabeticé a personas adultas. Y bueno, la verdad no es lo mismo tratar de enseñarle un concepto a un niño que enseñarle un concepto a un adulto. De hecho, hubo un estudiante que pues se le enseñó lo básico. Sin embargo, luego él tuvo un cierto examen, algo así era, y recurrió de nuevo a mí y me dice, mira, explícame la cuestión de las ecuaciones. Algo que es bastante quizá complicado, ¿verdad? Sí. Porque estamos hablando de un joven ya de aproximadamente 20 años y abonándole a eso, aprendiendo braille todavía. Entonces, luego yo venía y le explicaba acerca de cuál es dentro de una ecuación, cuál es el término, cuál es el coeficiente, cada concepto, pues. Entonces, he aquí donde la verdad que sí surgía bastante la confusión. Y en ese entonces, estamos hablando de aproximadamente, ¿qué? Casi los 4 años, yo iniciaba la carrera. Entonces me resultaba bastante difícil el hecho de enseñarle o buscar, mejor dicho, el término apropiado para poder enseñarle, pues, porque, como lo repito, ¿verdad? Enseñarle a alguien que ya tenga el conocimiento previo de la escritura, por un así decirlo, y es una cosa. Sin embargo, como repito, enseñar el signo, por ejemplo, explicar, ok, la X se escribe de esta forma, la X es, o sea, la variable, el término, y luego enseñar qué puntos en cuanto al braille se refiere lleva cada cosa. Es bastante complicado, la verdad. Sí. No, no, Es me lo imagino, si complicado. de por sí cuesta explicarlo así, con braille, bueno, me imagino que cada quien, ¿verdad? Porque quizás nosotros el braille lo vemos como algo, así que no tenemos ni idea, pues, y entre ustedes quizás sí es algo más, pero aún así debe ser difícil, no. Sí, Sí, claro. de hecho es que de verdad que es una experiencia enriquecedora. Diferente, sí. Hasta hoy, sí, lo digo. Dios mío, puchica, cómo hubiera querido que me enseñaran esto en el momentito que estaba enseñando esto a este muchacho. Uy, lo hubiera hecho más fácil. Sí, Pero claro. así resultaron las cosas. Pero como repito, ¿verdad? Todo y cuando uno pueda enseñar bien y todo. Bueno, la verdad sí resultó bastante difícil hasta para mí, que ya tengo el conocimiento sobre braille, perdón, sobre signos matemáticos, que hay algunos signos que aún cuestan, pero se puede. Pero sí, transponerlo a un término que puedan entender fácilmente. Claro, si de por sí cuesta Transponerlo a la llevarlo al enseñanza lenguaje braille. cotidiano,
Llevarlo al braille debe ser más difícil. Y tenemos también a nuestro compañero Luis, que él es sordo y que bueno, yo más o menos he seguido un poco también esta parte de la lengua de señas, porque es una parte, imagínense el lenguaje algebraico con lenguaje, en el caso de Lisbeth que maneja el braille, en el caso de Luis, que la lengua de señas es como una doble traducción, llamémoslo así, ¿verdad? Que se tiene que hacer del lenguaje cotidiano al lenguaje matemático. Así que sí, definitivamente, pero viene ahí también un poco, Lisbeth, el conocimiento que usted va a tener para esta parte que repito que es complicado a medida vamos aumentando en la carrera. Por ejemplo, van a ver, quiero ver, no lo he visto todavía, la botella de Klein, la banda de Moebius, todas esas cosas que las vemos nosotros en topología, están llevando a topología, y que son cosas sencillas, te pueden explicar con palabras sencillas y que por lo tanto usted como docente ya tiene eso de decirles, miren, pero fíjense que existe esto, que es la banda de Moebius. Y eso, ya si usted lo dice a los muchachos, esto se ve en quinto año, olvídense, ellos fascinados de aprender más, ¿verdad? Sobre todo cuando lo comprenden. Entonces, de aquí es que viene esta parte de la transposición de la que está, que no nada más es que usted se convierte en un sabio y ya, y solo le va a enseñar a los estudiantes las obras, llamémoslo así. No. Usted tiene que tomar de su conocimiento una parte para explicarle a los estudiantes y que ellos construyan su propio conocimiento para volverse sabios a su manera. ¿Okay? Hay 5 actos de la transposición didáctica y precisamente es lo que estábamos hablando. Los matemáticos puros son los que lo tienen. A mí no me gusta decir que yo estudié licenciatura en matemática, porque no es así. Los licenciados en matemática tienen un nivel un poco más profundo de las cosas. Sin embargo, si ustedes ven algunas materias, por ejemplo, geometría no euclídea, no lo dan en la universidad, lo dan en la maestría. Y por eso son pocos los tutores que pueden ser de esa materia, porque no todos los licenciados en matemática han visto geometría no euclídea. Recuerden que nuestro programa es un programa que no es de aquí, sino que es de Costa Rica, y por lo tanto hay materias que se dan como por vistas a nivel de licenciatura, pero no necesariamente. Entre ellas, de verdad, es la parte de geometría no euclídea, es una materia que no se ve en licenciatura. Así que mucho menos le va a ir a preguntar Sofía a su profesor de matemática, que seguramente no va a saber de qué le está hablando. Y les decía, el saber sabio es algo que se da, que ya está, que un licenciado en matemática ya tiene y que nosotros ya vamos a tener. ¿Okay? Ya cuando se gradúen y toda la onda, ya van creciendo ustedes con los conocimientos, eso ya lo tienen ustedes. Y entonces tiene que pasar eso en la transposición, cómo paso de todo lo que yo sé a el nivel al que me voy a dirigir. Yo no puedo tratar, aunque a veces caigo en ese pecado, de, por ejemplo, enseñar funciones a nivel, por ejemplo, en álgebra y funciones que estoy en ese momento, y lo enseño al mismo nivel que lo enseño a los muchachos de educación media y a los muchachos de álgebra y funciones. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que para mi forma de ver sí se puede llegar un poquito más arriba en educación media si el tiempo lo permite. Pero usted tiene que ser capaz como docente de saber hasta dónde sus estudiantes pueden llegar. Y aquí la clave. Si usted conoce a sus estudiantes, usted los va a llevar hasta donde usted crea conveniente llevarlos. No lo puede exigir más, pero tampoco les va a exigir menos. Es clave conocer a sus estudiantes, hacer un diagnóstico de lo que están haciendo. Y aquí entramos un poco también con lo que vamos a hacer con el perfil de investigación, porque en el fondo lo que usted está buscando es eso, es una transposición didáctica para que ese obstáculo que tienen, ese error que cometen, usted tiene que plantear una propuesta de cómo, ya dijimos, resquebrajar, pero también darle las herramientas de lo que el docente debería de hacer. Cuando yo hice este perfil, yo sí tomé en cuenta también los errores que los docentes cometen a la hora de enseñar, porque a veces no es el error del niño nada más, sino también el error del docente. Así que también pueden considerarlo en el perfil. No es necesario,
que si van a estudiar solo el estudiante, pero también es un modo de que ustedes puedan interpretar esto de la transposición didáctica al artículo que vamos a hacer. Una vez usted tenga claro qué es lo que quiere enseñar, usted ya va a pasar al saber enseñar. Usted ya tiene claro que de todo el mar de conocimientos que tiene, usted solo va a agarrar esto. Ok, ese saber es el saber enseñar, es eso que usted ha tomado, y luego lo lleva al objeto de enseñanza, que en este caso pues son nuestros estudiantes, son nuestros muchachos, nuestros hijos, insisto, pongo mucho de ejemplo a la familia, porque a veces la primera experiencia que tenemos como docentes son precisamente nuestros hijos, nuestros sobrinos, y es una experiencia que de verdad ayuda mucho. El saber sabio está implícito, eso está dentro de usted, pero el saber enseñar es explícito, está afuera. Usted tiene que sacarlo de alguna manera, de la forma más clara, para que el joven, el estudiante, la niña, tenga la capacidad de entender ese saber sabio que usted tiene. ¿Ok? ¿Hay alguna observación a esto? Ajá. Ok. Licenciada. Diga, María. Solo que aquí hay dos cosas como que yo siento que lo que central, digamos, para poder hacer la transposición es lo que no, lo que se pretende, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta los objetivos. Y otra cosa es adaptarlo a la realidad de cada grupo con el que se trabaja, porque las necesidades de los estudiantes aún de cada uno es diferente en un grado y mucho más diferente el entorno donde ellos se desenvuelven. Entonces aquí como que hay un reto de saber enseñar, de conocer a lo que se quiere enseñar y el cómo por las necesidades que tengan. Así es, definitivamente. El saber enseñar es todo un conjunto, es casi lo que estamos viendo de toda la didáctica. El saber enseñar implica muchos factores, no nada más de que yo ya sé qué es lo que le voy a enseñar y se lo voy a dar así. No, implica a qué nivel lo va a hacer, el tipo de estudiantes que tiene, si hay dificultades de aprendizaje, si usted qué sé yo, si tiene que estudiar, por ejemplo, el tema, tenemos que estar conscientes de algo. El hecho que uno sea licenciado o que van a ser licenciados no quiere decir que todo lo van a tener fresquito en la mente. A veces van a tener que estudiar algún tema para poderlo enseñar de la mejor forma. Yo siempre he dicho que no es lo mismo estudiar para aprender que estudiar para enseñar. ¿Okay? Cuando ustedes estudian, y eso es lo que están haciendo, para aprender la materia, para poder seguir con la carrera, es diferente a que cuando ustedes vayan a enseñar la materia y tengan que verle desde el otro punto de vista, desde el docente, qué es lo que pueden enseñar. Así que son dos cosas distintas. Eso sí, como consejo personal, nunca deben dejar de estudiar. Siempre tienen que estar en constante desafío, porque si ustedes dejan de aprender, si ustedes dejan de aprender, dejarán de tener esa chispa de cómo enseñar. Y no se preocupe, todo nos pasa, María. Hay cosas lástima que se está grabando, pero a veces cuando me consultan, Claudia, ¿me puede ayudar con esto? Geometría Euclidea 2. Uy, no, pues si son temas que uno ya no ve y hay que ir a ver más o menos a repasar y que para poder apoyar. Pero es normal, porque uno no tiene todo en la cabeza. Uno estudia lamentablemente para el momento, pues, y sobre todo matemática es así. Pero si usted, por ejemplo, bueno, yo tengo más de 10 años de estar dando clases a nivel de educación media y tercer ciclo, ya esos temas ya no se me olvida, porque claro, los he estado dando por mucho tiempo. Pero por decirles algo, me pongo a dar matemática 3 de una universidad y sí, ahí me ven estudiando matemática 3 porque tengo que aprender a enseñar. Es distinto totalmente. ¿Alguien quiere hacer otra observación, otro comentario?
Hola, Diga, Jacinto. sí, es una experiencia tan diferente aprender para enseñar que aprender Para pasar. para Ajá. poder pasar la materia. Sí, sí, sí. Porque yo he tenido esa experiencia con octavo grado, que todavía no estaba SMATE y me tocó dar casos de factoreos de álgebra. Sí. Y realmente desarrollamos los 10 casos de factoreo y los casos especiales. Y realmente uno aprende, se esmera, soluciona los ejercicios para tenerlos bien resueltos, para que a la hora de la solución de los problemas, uno no se tenga que enredar y ya tenga claridad cómo es el desarrollo de los ejercicios y uno tiene bien identificado cuando el niño o el alumno ha cometido el error y ya sabe cuál es el signo o qué letra le hace falta. Y en cambio, aprender para pasar la materia como que quedan muchos vacíos y al final como que contestó y yo soy uno de los que soy consciente que a veces digo yo contesté, pero no estaba seguro si así era. A ver, que esto es normal y creo yo que se dan cuenta a medida van avanzando en la carrera que los tutores, no voy a decir nombres, pero los tutores cada vez son más los mismos durante toda la carrera. ¿Por qué? Porque el tutor que ya dio topología, que nos la dio a nosotros por primera vez, será el mismo que la va a dar el próximo año. Porque a él ya le tocó estudiar topología para enseñarle. No van a agarrar a alguien que estudió topología hace 5 años y no la sabe enseñar. Por eso los tutores se van manteniendo en el tiempo de dar las mismas materias porque van aprendiendo a enseñar. Topología son pocos en la Universidad Nacional que la dan. ¿Por qué? Porque es una materia que se da solo presencial. Los profesorados no llevan topología, por decirlo. Bueno, este doctor, yo me acuerdo que cuando lo teníamos en primer año, me decía, cuando llegue a topología, yo se la voy a dar. Cuando llegue a topología, yo sé, porque él era es el encargado de topología en la universidad, no me la dio él, me la dio otro tutor, pero igual, este tutor con nosotros aprendió a enseñar. Y los que tienen en este año también no, la dieron en el año pasado y están aprendiendo porque es una materia que no se da. Lo que dice Jacinto acerca de los casos de factoreo, yo no sé si a usted le pasó a Jacinto, pero a mí cambiar a ESMATE me botó todo lo que ya tenía. Porque en primer año se están dando casos de factoreo, cuando en octavo grado nosotros metíamos todos los casos de factoreo de un solo, bien explicaditos, como dice usted, caso 1, caso 2, con su nombre y apellido. Y ahora no, ahora hay que como irlo dosificando. Es una construcción, uno está aprendiendo a enseñar también con ESMATE. No es lo mismo enseñar con ESMATE que como enseñábamos con el álgebra de Baldurante después. Así que es un constante aprendizaje y cada vez, al ser los estudiantes diferentes, la metodología y las formas son diferentes. ¿Okay? ¿Alguien más quiere decir algo? Ok. Bueno, hasta aquí llegaba la tutoría, pero quiero estos 10 minutos para detener la grabación y que veamos un poco, porque ya en la tutoría